Mayo de 1940. El ejército alemán avanzaba con furia. Los tanques cruzaban las fronteras y el cielo retumbaba con el rugido de los escuadrones de Ju-87 y Stuka. En el norte de Francia, gran parte del ejército aliado había quedado acorralada contra el mar. En la costa de Dunkerque, decenas de miles de soldados británicos, franceses y belgas miraban al horizonte, con esperanza en los ojos y miedo en el corazón. Las olas golpeaban la orilla, las bombas seguían cayendo, y la línea entre la victoria y el desastre se volvía tan frágil como un hilo de alambre. En ese momento se dio la orden Dinamo. Su misión: rescatar lo que quedaba del ejército aliado. Pero no era una operación cualquiera. No había suficientes barcos de guerra. Los puertos estaban en ruinas y no existía ningún lugar realmente seguro. Lo único que les quedaba a las tropas era el valor, el caos, la improvisación y el deseo de sobrevivir. Durante 9 días, del 26 de mayo al 4 de junio, ocurrió algo increíble. Más de 338,000 hombres fueron evacuados del infierno, del fuego enemigo, hacia la salvación en Inglaterra. Pero este milagro no fue solo fruto de la planificación militar o de la fuerza naval. Fue, en gran medida, obra de personas comunes, pescadores, dueños de pequeñas embarcaciones, ciudadanos humildes que dejaron atrás su vida para cruzar el canal y traer de vuelta a esos hombres. Esta es la historia de Operation Dynamo, una evacuación desesperada, una lucha contra el tiempo y una de las epopeyas humanas más conmovedoras de la historia. En este video descubrirás no solo cuántos sobrevivieron, sino cómo, por qué y a qué costo. A mediados de mayo de 1940, el frente occidental colapsaba. La Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, avanzaba como una tormenta imposible de detener. Mientras los ejércitos aliados trataban de organizar líneas de defensa, los Panzer alemanes ya cruzaban ríos, bosques y carreteras con una velocidad que nadie había previsto. Las fuerzas francesas habían confiado en la línea Maginot, una fortificación pensada para frenar cualquier invasión. Pero los alemanes no atacaron de frente. Pasaron por donde nadie lo esperaba. El bosque de las Ardenas, una región que los estrategas consideraban impenetrable para los tanques. En pocos días, los alemanes habían atravesado Bélgica y abierto un corredor directo hacia el Canal de la Mancha. El resultado fue una catástrofe táctica. Las divisiones británicas, francesas y belgas quedaron divididas. Al norte, el cuerpo expedicionario británico, el BEF, trataba de resistir, pero sus líneas de comunicación y suministro habían sido cortadas. Solo quedaba una ruta de escape: el puerto de Dunkerque. Las carreteras hacia el norte se llenaron de soldados exhaustos, camiones averiados y civiles que huían del avance enemigo. Columnas interminables serpenteaban entre pueblos destruidos, bajo un cielo donde zumbaban los bombarderos. Los refugiados se mezclaban con los soldados. El caos reinaba y nadie sabía quién mandaba ni a dónde se dirigían. Los pueblos que un día fueron tranquilos se convirtieron en escenarios de muerte. Casas ardiendo, iglesias derrumbadas y en las calles
los cuerpos de aquellos que no lograron escapar. El hedor del combustible, la pólvora y el miedo impregnaba el aire. En las líneas aliadas, el desconcierto era total. Las órdenes cambiaban cada hora. Unidades enteras quedaban aisladas, sin comunicación ni apoyo aéreo. Los mensajes de radio eran confusos. Repliegue hacia el mar. Sigan las señales. Eviten el contacto directo. Pero, ¿cómo escapar cuando el enemigo ya estaba en todas partes? El 24 de mayo, los alemanes habían cerrado casi por completo el cerco alrededor de Dunkerque. Solo una delgada franja de territorio, unos 60 kilómetros de ancho, separaba a los aliados del mar. Y dentro de ese corredor, más de 400.000 soldados se apiñaban sin dirección ni esperanza. Los primeros en entender la magnitud del desastre fueron los comandantes británicos. El general Lord Gort, jefe del BEF, sabía que su ejército estaba perdido si no encontraba una salida inmediata. Su informe al mando superior fue breve y desesperado. Estamos atrapados. Solo el mar puede salvarnos. Pero el mar también estaba bajo asedio. La Luftwaffe patrullaba el Canal de la Mancha, atacando cualquier embarcación que intentara acercarse. El puerto de Dunkerque ya había sido bombardeado hasta quedar inutilizable. Los muelles ardían, los depósitos de combustible explotaban y las calles estaban cubiertas de metralla y cuerpos. Los soldados comenzaron a cavar trincheras en la misma playa, utilizando las palas de campaña y las manos desnudas. El agua subía y bajaba con la marea, llevándose consigo los restos de equipos, mochilas e incluso compañeros caídos. En la distancia, se oían los motores de los tanques alemanes aproximándose. Aún así, algunos oficiales franceses y británicos decidieron resistir para ganar tiempo. Sabían que cada hora contaba. Sus tropas, superadas en número y armamento, mantuvieron el frente sur de Dunkerque con una ferocidad desesperada. Muchos murieron sin saber que sus sacrificios permitirían salvar a miles más. Mientras tanto, en Londres, el gabinete de guerra se debatía entre dos opciones: intentar una contraofensiva suicida para liberar a las tropas atrapadas o evacuar y admitir la derrota. El primer ministro Winston Churchill comprendió la dureza de la decisión. Una retirada masiva sería una humillación histórica, pero perder un ejército entero significaría el fin de toda resistencia británica. Finalmente, ordenó preparar un plan de evacuación. El nombre en clave: Operación Dinamo. Sin embargo, antes de que el plan pudiera ponerse en marcha, había que ganar tiempo. Y ese tiempo solo podía comprarse con sangre. Las tropas aliadas establecieron un perímetro defensivo alrededor de Dunkerque. Cada colina, cada camino, cada ruina se convirtió en una posición fortificada. Los cañones antitanque se escondían entre los escombros. Los francotiradores esperaban entre los escombros de los edificios destruidos. El objetivo era resistir, no vencer. Los días siguientes fueron un infierno. Los ataques aéreos no cesaban. El rugido de los Stukas se convirtió
en un sonido constante, una pesadilla que perforaba los oídos y el alma. Las bombas caían en la playa, haciendo volar por los aires hombres, camiones y caballos. Cada explosión levantaba una nube de arena y fuego. El mar, antes azul, se volvió negro por el humo de los barcos ardiendo. Las olas llevaban restos de madera, municiones y cuerpos sin vida que iban y venían con la marea. Muchos soldados empezaron a creer que nunca saldrían de allí. A pesar del caos, la disciplina no se perdió del todo. Grupos enteros formaban filas ordenadas frente al mar, esperando embarcar. Algunos encendían cigarrillos, otros rezaban. Sabían que tal vez ese sería su último amanecer. Entre los oficiales británicos comenzó a circular una frase: no es una retirada, es una evacuación bajo fuego. En Dover, a unos 100 kilómetros de distancia, los marinos del almirantazgo británico preparaban los primeros barcos. El vicealmirante Bertram Ramsay tomó el mando de la operación desde las salas subterráneas del castillo de Dover. Los mapas sobre la mesa mostraban la costa francesa cubierta de puntos rojos, posiciones enemigas, artillería, bombardeos. Pero Ramsay no dudó. Traigan a nuestros hombres a casa, todos los que puedan. Esa misma noche, los primeros buques cruzaron el canal. La oscuridad y la niebla eran su única protección. Ninguno sabía si regresaría. Los cañones costeros alemanes ya apuntaban hacia el mar, y los reflectores buscaban cualquier sombra que se moviera. En las playas, miles de soldados esperaban el sonido de un motor, una sirena, cualquier señal de esperanza. El mar, que durante días había sido su prisión, estaba a punto de convertirse en su única salida. Pero nadie podía imaginar que aquella operación, nacida de la desesperación, se convertiría en una de las mayores gestas de la historia moderna. El cerco se había cerrado. El infierno había comenzado. Y la cuenta regresiva para el rescate más audaz del siglo XX acababa de empezar. En el silencio del amanecer del 25 de mayo de 1940, bajo los muros del castillo de Dover, comenzó a gestarse una de las operaciones más audaces de la historia. En los pasillos subterráneos, entre mapas y teléfonos de campaña, el vicealmirante Bertram Ramsay observaba con el ceño fruncido las luces parpadeantes del panel de comunicaciones. Cada señal representaba una unidad atrapada, un grupo de hombres esperando un rescate que parecía imposible. Dover, un puerto británico situado frente al Canal de la Mancha, se convirtió de la noche a la mañana en el corazón del mando aliado. Bajo la fortaleza medieval se encontraba un laberinto de túneles excavados en la roca, la Sala Dinamo. Su nombre provenía del generador eléctrico instalado años antes, pero ahora sería el centro de una operación de salvamento que cambiaría el curso de la guerra. La situación era desesperada. Los informes que llegaban desde Dunkerque eran cada vez más sombríos. Los muelles están destruidos. No hay cobertura aérea suficiente. Las tropas están atrapadas en la playa. El almirantazgo sabía que el tiempo se agotaba. Los alemanes podían atacar con todo su poder
en cualquier momento. Si eso ocurría, el ejército británico desaparecería en cuestión de días. Ramsay reunió a su equipo más cercano, oficiales navales, radiooperadores, meteorólogos y técnicos. La pregunta era simple, pero su respuesta parecía imposible. ¿Cómo evacuar a cientos de miles de hombres bajo fuego constante, sin puertos, sin barcos y sin protección aérea? Las opciones eran limitadas. Los grandes buques de guerra no podían acercarse a la playa debido a la poca profundidad. Las embarcaciones medianas corrían el riesgo de ser hundidas por los bombardeos. La única alternativa era utilizar todo lo que flotara, desde destructores y transbordadores hasta pesqueros, remolcadores y yates civiles. Esa idea, en apariencia absurda, fue la semilla del milagro. El mensaje se transmitió en secreto por toda la costa británica. Se requieren embarcaciones para un deber urgente. Cualquier barco disponible, reportarse en Dover. Los primeros en responder fueron los pescadores de Kent y Sussex. Luego, se unieron propietarios de yates privados, capitanes de ferry y simples marineros retirados. Nadie sabía exactamente qué iban a hacer. Solo sabían que sus barcos serían usados para una misión de emergencia y que muchos quizás no regresarían. En los registros navales, aquellas embarcaciones serían conocidas como The Little Ships, las pequeñas naves de Dunkerque. Su número creció hasta superar las 700 unidades. Algunas apenas podían llevar 10 hombres, otras 100. Pero todas compartían el mismo destino: cruzar el canal bajo fuego enemigo. Mientras tanto, en Londres, el primer ministro Winston Churchill fue informado del plan. Al escucharlo, su reacción fue breve: que se haga. Hay que salvar a nuestros hombres, aunque perdamos los barcos. Ramsay sabía lo que eso significaba. El sacrificio sería enorme. Las pérdidas materiales podían ser irreparables, pero perder el ejército significaba perder la guerra. Las primeras órdenes se emitieron al anochecer del 26 de mayo. Los destructores Wolsey, Sabre y Shikari zarparon desde Dover junto con varios ferries civiles reconvertidos en transportes de tropas. El mar estaba oscuro, cubierto de una ligera niebla. Los vigías podían escuchar, a lo lejos, los truenos de la artillería en la costa francesa. En la sala Dínamo, el silencio era tenso. Solo se oía el zumbido de las máquinas de radio y el tic-tac del reloj. Cada minuto contaba. Cada hora sin noticias podía significar un barco perdido o cientos de vidas menos. El primer informe llegó pasada la medianoche. El Wolsey ha alcanzado Dunkerque. La playa está llena de hombres. La evacuación comienza. Ramsay exhaló por primera vez en horas. Había empezado. Sin embargo, las dificultades eran innumerables. El puerto estaba arrasado, los muelles en ruinas. Los barcos grandes no podían acercarse lo suficiente y las olas dificultaban la maniobra. Los soldados tenían que caminar centenares de metros por el agua helada para alcanzar las embarcaciones. Muchos
se ahogaban con el peso del equipo. Otros esperaban durante horas, bajo los bombardeos, sin moverse. Para mejorar el embarque, los ingenieros improvisaron una solución. Usaron el East Mole, un largo espigón de hormigón construido para proteger el puerto, como un muelle improvisado. Esa estructura, que no estaba diseñada para el tráfico de barcos, se convirtió en la arteria principal del rescate. Miles de hombres caminaron sobre ella para subir a los barcos bajo el fuego enemigo. Mientras tanto, la Royal Air Force se esforzaba por mantener el cielo libre, pero la distancia era demasiado grande. Las escuadrillas de Spitfire y Hurricane solo podían permanecer unos minutos sobre Dunkerque antes de regresar a repostar. A pesar de eso, derribaron decenas de aviones enemigos y salvaron innumerables vidas. En tierra, la resistencia francesa mantenía el perímetro sur, luchando calle por calle. Sabían que su misión era suicida, pero su sacrificio permitió que los británicos continuaran evacuando. En sus diarios, algunos oficiales franceses escribieron: "No luchamos por Francia, luchamos para que ellos vuelvan a luchar algún día". El segundo día, el mar se volvió un campo de escombros. Barcos hundidos, restos flotando, humo cubriendo el horizonte. El hedor del combustible quemado se mezclaba con el del miedo. Aún así, las pequeñas embarcaciones seguían llegando. Un yate civil llamado Sundowner, de apenas 14 metros, logró rescatar a más de 130 hombres en un solo viaje. El Tamsin, un bote pesquero diminuto, transportó a decenas de soldados, navegando entre bombas. Cada historia era un acto de heroísmo anónimo. En Dover, Ramsay recibía los reportes uno tras otro. Al principio, eran cientos los rescatados. Luego, miles. Pero también crecían las pérdidas. El HMS Wakeful fue hundido con 600 hombres a bordo. El Grenade, alcanzado por bombas, explotó frente al muelle. El mar se tiñó de negro. A pesar de las tragedias, la maquinaria de rescate no se detuvo. La operación funcionaba las 24 horas. De día, bajo las bombas. De noche, guiados por las luces de los incendios en la costa. Los marinos dormían sobre los mapas. Los operadores apenas probaban bocado. En 9 días, Ramsay envejeció años. El tercer día, una frase comenzó a circular entre los oficiales. Esto ya no es una retirada, es un milagro. Y lo era. Los informes mostraban que miles de soldados estaban siendo evacuados cada día, contra toda lógica. Los alemanes, aunque habían rodeado completamente la zona, no lograban destruir el perímetro. Algunos incluso creyeron que los británicos usarían Dunkerque como base de contraataque. La realidad era más simple, pero más heroica. Era la determinación humana enfrentando lo imposible. El 28 de mayo, mientras los barcos seguían cruzando el canal, Ramsay escribió en su cuaderno: "El enemigo domina el aire, pero no domina el espíritu". Aquella noche, sobre la mesa de operaciones, un oficial joven le preguntó: "Señor, ¿cree que podremos salvarlos a todos?". Ramsay lo miró en silencio antes de responder: "No".
pero salvaremos a los que podamos, y eso será suficiente para seguir luchando. En esa frase se resumía todo el espíritu de Dínamo. No se trataba de una victoria militar, sino de una lucha por la supervivencia, por mantener viva la esperanza de un regreso. Las luces parpadearon una vez más en el tablero de comunicaciones. Otro mensaje desde Dunkerque. Miles embarcando. Playa en llamas. Pero seguimos. Y en Dover, entre el humo y el cansancio, el vicealmirante Ramsay sonrió. Porque, por primera vez, desde que comenzó la guerra, Inglaterra estaba ganando. No con armas, sino con coraje. La mañana del 29 de mayo de 1940 comenzó con condiciones meteorológicas favorables. Los vientos del norte mantenían despejado el cielo, un factor que paradójicamente favorecía a la Luftwaffe. Las playas de Dunkerque estaban repletas de soldados aliados, formados en columnas ordenadas o dispersos entre los restos de vehículos destruidos. El nivel del mar descendía con la marea, dejando al descubierto kilómetros de arena y barro. A primera vista, el panorama podía parecer tranquilo, pero todos sabían que era el preludio de algo mayor. A las 7:15, los primeros grupos de bombarderos alemanes fueron avistados. Procedían de bases en el norte de Francia y Bélgica. Eran los Junkers Ju-87 Stuka, los temidos bombarderos en picado que ya habían demostrado su eficacia en Polonia y Noruega. Sus sirenas, el dispositivo conocido como trompeta de Jericó, emitían un sonido característico que se había convertido en símbolo del terror aéreo alemán. El ataque comenzó minutos después. Los Stukas descendieron a gran velocidad, liberando bombas de 250 y 500 kilos sobre la playa, el puerto y los barcos anclados cerca de la costa. Las explosiones levantaron columnas de arena y agua que alcanzaron decenas de metros de altura. Los proyectiles impactaron directamente en los buques Côte d'Azur, Grenade y Wakeful. Este último, un destructor británico, se hundió en menos de un minuto, llevándose consigo a casi 600 hombres. La Royal Navy trató de responder con fuego antiaéreo, pero la densidad de los ataques y la escasa cobertura dificultaban cualquier defensa efectiva. Los cañones de los destructores Sabre y Wolseley disparaban de forma continua, mientras los marinos apuntaban a los aviones que descendían sobre ellos. El ruido era ensordecedor. El zumbido de los motores, el estruendo de las bombas, el chirrido de los proyectiles y el rugido del mar. El puerto de Dunkerque quedó prácticamente inoperativo. Los muelles, ya dañados en días anteriores, fueron destruidos por completo. Las reservas de combustible ardieron durante horas, generando una espesa nube de humo visible incluso desde la costa inglesa. Las comunicaciones se interrumpieron, los cables fueron cortados y gran parte del equipo logístico quedó inutilizado. Ante esta situación, los ingenieros británicos improvisaron una solución: utilizar el East Mole, un rompeolas de hormigón construido para proteger la entrada del puerto. Aunque no estaba diseñado para soportar tráfico pesado, el espigón se convirtió
en el principal punto de embarque. Durante las siguientes jornadas, más de 200.000 hombres subirían a los barcos a través de esa estructura. Mientras tanto, la Royal Air Force, RAF, intensificó su apoyo. Las escuadrillas de Spitfire y Hurricane despegaron desde bases en Inglaterra, Manston, Biggin Hill, Hawkinge, para proteger el corredor marítimo. La distancia limitaba su tiempo de acción a unos 20 minutos sobre la zona, pero sus intervenciones fueron decisivas. El 29 y 30 de mayo, los pilotos británicos derribaron alrededor de 90 aviones enemigos. Sin embargo, la percepción entre los soldados en tierra era diferente. Muchos creían que la RAF no estaba presente, al no ver los combates que se desarrollaban a gran altitud. En el mar, las operaciones continuaban sin pausa. La flota de Little Ships, compuesta por embarcaciones civiles de todo tipo, aumentaba constantemente. Remolcadores, yates, ferries y pesqueros cruzaban el canal una y otra vez, transportando soldados desde la playa hasta los buques mayores. Los civiles británicos demostraron una disciplina notable. Se integraron en la cadena logística de la Royal Navy, obedeciendo las instrucciones y manteniendo la formación bajo condiciones extremas. El 30 de mayo, el vicealmirante Bertram Ramsay informó al almirantazgo de que la operación estaba alcanzando un ritmo constante. Las cifras superaban las expectativas iniciales. Ese día fueron evacuados más de 47.000 hombres. El 31 de mayo, el número se duplicó, 68.000. Los informes hablaban de un flujo continuo de tropas que embarcaban día y noche. Sin embargo, el coste era elevado. Los ataques aéreos y el fuego de artillería costera alemana causaban estragos. Cientos de pequeñas embarcaciones fueron destruidas o quedaron inutilizadas. El 31 de mayo, la Luftwaffe lanzó uno de sus bombardeos más intensos, centrando el ataque en la zona del East Mole y en las concentraciones de tropas en la playa. Durante horas, los bombardeos fueron ininterrumpidos. A pesar de ello, el ritmo de evacuación no se detuvo. En tierra, las tropas francesas mantenían la línea defensiva alrededor de Dunkerque. Unidades como la 12ª División de Infantería Motorizada y la 32ª División resistieron los ataques alemanes para proteger la retirada. Su sacrificio permitió que decenas de miles de británicos continuaran embarcando. Los franceses, que sabían que serían los últimos en evacuar, lucharon hasta el agotamiento. Cuando finalmente recibieron la orden de retirada, la mayoría de sus posiciones ya estaban rodeadas. Para el 1 de junio, el panorama era desolador. La costa estaba cubierta de restos, cascos, mochilas, cañones abandonados, vehículos destruidos y cuerpos sin enterrar. El olor a combustible y metal quemado se mezclaba con la humedad del mar. Aún así, la moral de los hombres mejoró. El flujo constante de barcos demostraba que la evacuación funcionaba. La disciplina británica, reforzada por oficiales de enlace, permitió mantener el orden en las filas. Los soldados esperaban su turno en silencio, conscientes de que cualquier desorganización podía provocar una catástrofe. A las 22:30 del 1 de junio, el almirante Ramsay
recibió un mensaje cifrado. Dunkerque sigue en nuestras manos. Más de 200.000 evacuados. Continuamos. Esa noche, el mar se llenó de luces tenues. Los barcos navegaban sin faros, guiados solo por la luna y por el resplandor distante de los incendios en la costa. El Canal de la Mancha, habitualmente transitado por buques comerciales, se había transformado en un corredor militar improvisado. La coordinación entre destructores, lanchas motoras y pequeñas embarcaciones era casi perfecta. Las fuerzas alemanas, conscientes de lo que estaba ocurriendo, intensificaron su ofensiva. El 2 y 3 de junio, unidades de la Wehrmacht lanzaron ataques directos contra el perímetro de Dunkerque. Los combates se desarrollaron en las afueras de la ciudad y en los pueblos cercanos, como Verges y Furnes. Las tropas francesas y británicas resistieron con ferocidad, pero la superioridad numérica alemana era abrumadora. La retirada debía completarse antes de que el perímetro colapsara. El 3 de junio, las condiciones climáticas empeoraron. El viento cambió de dirección y levantó una densa bruma sobre el canal. Paradójicamente, esa niebla jugó a favor de los aliados, reduciendo la eficacia de los ataques aéreos. Los barcos aprovecharon la cobertura natural para evacuar a los últimos contingentes británicos. En Dover, los operadores de radio recibían mensajes cortos y fragmentados, llegando con 300 hombres. Daños severos, pero seguimos navegando. Sin combustible, arrastrados por la corriente. Cada mensaje significaba vidas salvadas. A las primeras horas del 4 de junio, el perímetro francés se derrumbó. Los últimos defensores, unos 40.000 soldados, quedaron aislados en la ciudad. Aún así, la Operación Dynamo había cumplido su objetivo principal: rescatar al grueso del ejército británico. Ramsay, exhausto, escribió su último informe. La evacuación termina. 338.226 hombres salvados. Pérdidas de barcos considerables, pero el ejército está a salvo. Con esa nota, el infierno de Dunkerque llegó a su fin. El fuego desde el cielo no había podido destruir la voluntad de resistencia. El mar, testigo silencioso, se llevó consigo las cicatrices de una batalla que no fue una victoria, pero tampoco una derrota. La Operación Dynamo pasaría a la historia como un símbolo de ingenio, coordinación y sacrificio. Y aunque en las playas quedaron miles de cuerpos y toneladas de material perdido, el rescate de aquel ejército significó que la guerra aún no había terminado. El siguiente capítulo comenzaría en Inglaterra, con hombres exhaustos, pero vivos, listos para continuar la lucha. La madrugada del 4 de junio de 1940 marcó el fin de la Operación Dynamo. Tras 9 días de combate, agotamiento y resistencia, las playas de Dunkerque quedaron en silencio. El humo aún se elevaba sobre la ciudad, pero las sirenas habían cesado. En el horizonte, los últimos barcos se alejaban lentamente hacia el oeste, rumbo a Inglaterra. En la playa quedaban los restos de una retirada monumental. Cientos de camiones calcinados, cañones inutilizados, montones de mochilas, cascos
y botas dispersas sobre la arena. Las mareas arrastraban cuerpos y fragmentos de metal. Era el precio visible de la supervivencia. A bordo del último destructor, un grupo de soldados franceses observaba la costa desaparecer entre la niebla. Nadie hablaba. Sabían que detrás de ellos unos 40.000 hombres seguían luchando. Eran los que habían quedado para cubrir la retirada. Franceses, belgas y algunos británicos que se ofrecieron voluntariamente. Su misión era retrasar al enemigo el mayor tiempo posible, aun sabiendo que no serían rescatados. Horas después, las fuerzas alemanas entraron en Dunkerque. No encontraron un ejército vencido, sino los restos de una operación que desafiaba toda lógica. El enemigo había logrado escapar. En Dover, el vicealmirante Bertram Ramsay entregó su informe final. Evacuados, 338.226 hombres. Barcos utilizados, 861. Barcos perdidos o dañados, más de 200. Operación concluida. El resultado superaba cualquier previsión inicial. Cuando comenzó la misión, se esperaba salvar a unos 45.000 hombres. El número final fue casi 8 veces superior. Aún así, Ramsay sabía que la historia juzgaría esa operación con matices, no como una victoria militar, sino como una salvación estratégica. En los muelles de Dover, los soldados desembarcaban uno tras otro. Algunos caminaban tambaleantes, otros se dejaban caer en el suelo apenas tocaban tierra. Estaban cubiertos de barro, hollín y sal. Tenían la mirada perdida, las manos temblorosas y los uniformes destrozados. Pero estaban vivos. Los habitantes del puerto los recibieron con mantas, té caliente y cigarrillos. Nadie hacía preguntas. Solo ofrecían silencio, gratitud y respeto. Un marinero escribió más tarde en su diario: no se sentía como una victoria. Se sentía como volver de entre los muertos. En Londres, la noticia se difundió con rapidez. Los periódicos titularon con palabras que buscaban consuelo: milagro en el Mar del Norte. Nuestros hombres han vuelto. El espíritu británico sobrevive. El primer ministro Winston Churchill, consciente de la importancia moral del momento, decidió hablar ante el Parlamento ese mismo día. Su discurso fue breve, medido y firme. Las guerras no se ganan con evacuaciones, dijo. Pero esta operación demuestra que la voluntad de nuestro pueblo sigue intacta. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos y en las calles. Nunca nos rendiremos. Las palabras de Churchill se convirtieron en un símbolo. El país, que había temido la invasión, encontró una nueva forma de resistencia. El término espíritu de Dunkerque comenzó a usarse para describir la unión, el valor y la determinación de toda una nación frente a la adversidad. En los días siguientes, los soldados rescatados fueron reagrupados y redistribuidos en campamentos temporales. Muchos estaban enfermos o heridos, pero todos sabían que volverían al frente tarde o temprano. Sus armas se habían perdido, pero no su determinación.
Para los franceses, el resultado fue más doloroso. Mientras miles de sus hombres quedaban prisioneros, el resto del ejército continuaba luchando en el sur del país. 2 semanas más tarde, Francia firmaría el armisticio. Para entonces, Dunkerque ya era historia y advertencia. Los británicos comprendieron que la guerra apenas comenzaba. La Operación Dynamo había salvado un ejército, pero también había revelado la fragilidad de Europa. Churchill lo sabía. Si Alemania invadía las islas, ese mismo ejército tendría que defender el territorio nacional. Por eso ordenó una reorganización inmediata de las Fuerzas Armadas y un plan de defensa costera. El tiempo ganado en Dunkerque sería el que permitiría a Gran Bretaña resistir en los meses siguientes. En el plano naval, la operación se estudió como ejemplo de coordinación y logística bajo presión extrema. La combinación de buques de guerra, ferries, pesqueros y yates privados no tenía precedentes. Los marinos profesionales destacaron la precisión con la que se integraron los civiles en la estructura militar, el coraje y la disciplina de esos voluntarios fueron determinantes. Con los años, muchas de esas embarcaciones serían conservadas como patrimonio histórico. En cada conmemoración, algunas vuelven a cruzar el canal como homenaje. Sus cascos todavía muestran las marcas de metralla y las señales del fuego. Su testimonio tangible de la cooperación entre pueblo y ejército en tiempos de crisis. Para los historiadores, la Operación Dynamo representa uno de los momentos más singulares de la Segunda Guerra Mundial. Una retirada, sí, pero también una lección de resistencia, improvisación y esperanza. La evacuación de Dunkerque permitió que el Reino Unido mantuviera su capacidad militar, su moral y su liderazgo político. Sin ese rescate, el curso del conflicto habría sido muy diferente. Al anochecer del 4 de junio, Ramsay salió por primera vez de la sala Dynamo en 9 días. Subió al acantilado de Dover y observó el mar. A lo lejos, el horizonte se perdía entre la niebla. El canal, ahora tranquilo, era el mismo que horas antes había sido escenario de caos y destrucción. Nadie habló. No hacía falta. La operación había terminado. Y aunque muchos la llamarían un milagro, Ramsay sabía que no lo era. Había sido el resultado de organización, coraje y sacrificio humano. En Francia, las playas de Dunkerque quedaron cubiertas de restos y silencio. Los habitantes de la zona recordarían durante décadas aquellos días de fuego y humo. Cada verano, cuando el viento soplaba desde el mar, traía consigo el eco lejano de motores y sirenas. Con el tiempo, Dunkerque se convirtió en símbolo, no del triunfo, sino de la perseverancia. Un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, una nación puede mantenerse en pie si conserva su voluntad de resistir. La Segunda Guerra Mundial continuaría por 5 años más, con batallas aún más grandes y sangrientas. Pero el espíritu, forjado en las playas de Dunkerque, nunca desaparecería. Fue ese espíritu el que acompañó a los británicos en el Blitz, en el Alamein y finalmente en el día D,
cuando muchos de los hombres que habían escapado en 1940 regresaron a liberar Francia. Así terminó la historia de la Operación Dinamo. Una retirada convertida en símbolo, un fracaso táctico transformado en victoria moral. El día en que una flota improvisada salvó a un ejército y con él el futuro de Europa.